Bueno, la ley de cargas dice que cargas iguales se rechazan y cargas diferentes se atraen. La unidad de carga eléctrica se llama el columbio o coulomb. Vamos a hablar de columbio mejor. Esta importante ley no solo define que existe una fuerza entre dos cargas, sino que plantea la medición de esta fuerza, siendo la magnitud de esta inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa, y directamente proporcional a la magnitud de las cargas. Es decir, entre mayor sean las cargas, mayor será la fuerza de interacción. La ecuación de la ley de cargas es la siguiente. Aquí está lo que acabamos de leer. La fuerza es directamente proporcional al producto de las cargas, inversamente proporcional a la distancia que separa las cargas, al cuadrado de la distancia que separa las cargas. El columbio, que es igual a un C, o sea, un columbio. El milicolumbio, una milésima de columbio, y el microcolumbio. Kilocolumbio es una unidad muy grande, sin embargo aquí está como unidad práctica. Ustedes saben que todas las unidades SI tienen sus prefijos hacia arriba como múltiplos y sus prefijos hacia abajo como submúltiplos. Por favor, les queda como tarea estudiar este ejemplo que está acá. El ejemplo. ¿Oyeron? Este ejemplo que está acá. También hay un concepto importante que es el campo eléctrico. ¿Qué es el campo eléctrico? Ustedes saben que existe el campo eléctrico y el campo magnético, pero no lo han definido, ¿verdad? Entonces, el campo magnético es la influencia que ejercen los polos magnéticos en el espacio circundante del imán. Ese campo magnético se representa por líneas de fuerza, que son invisibles, no se pueden ver. La única forma de hacerlas ver es agregar limaduras de material ferromagnético alrededor de un imán. Entonces se puede ver cómo es que esas líneas de fuerza sí existen. El campo eléctrico es una perturbación que ejerce la carga eléctrica en el espacio que rodea el punto cargado. Esta perturbación es de tipo eléctrico y ejerce su influencia sobre las características eléctricas de los materiales que rodean la carga. Entonces el campo eléctrico atrae, no los metales, atrae la carga opuesta, que sería el polo negativo. Y rechaza la carga igual, que es el polo positivo, por ejemplo. En caso de que la carga sea sea de polaridad positiva y tenga un campo eléctrico allí, va a traer siempre el polo negativo. Por eso si uno establece un conductor entre dos polos, polo positivo y polo negativo, va a haber una corriente porque ellas se atraen. El campo eléctrico se atrae cuando las cargas son diferentes. Bueno, entonces ya tenemos aquí las unidades de carga eléctrica. Pueden hacer 5 ejercicios de conversión entre esas unidades. Bueno, con relación a los conductores y los aislantes, todos los metales son buenos conductores. El hierro, el cobre, el platino, el aluminio, el oro, la plata, el bronce, todos los metales. Donde quiera que haya metales y haya corriente eléctrica, ustedes deben tomar precauciones. Hay unos metales mejores conductores que otros.
Por ejemplo, la plata es el mejor conductor porque tiene menos resistividad eléctrica, menos resistencia eléctrica. El mejor conductor, ya para uso práctico, es el cobre. ¿Por qué razón? Porque aun cuando tiene un poco más de resistividad eléctrica, tiene otras características que lo hacen mejor que la plata. Por ejemplo, es más barato, es más abundante, presenta características de ductilidad y maleabilidad muy buenas. De manera que en lugar de usar plata o oro, que son metales preciosos, pues mejor se usa el cobre. También en lugar de usar el hierro, que también es un buen conductor, mejor se usa el cobre porque el hierro, las líneas de hierro se oxidan y se pudren rápidamente, mientras que el cobre puede durar mucho tiempo en el ambiente. Bueno, aquí se leen todo este texto sobre las propiedades físicas y químicas de los metales, la estructura electrónica, me hacen un resumen de eso, los metales maleables, los conductores eléctricos. Vamos a leer sobre el conductor eléctrico. Cualquier material que ofrezca poca resistencia al flujo de la electricidad es un conductor eléctrico. La diferencia entre un conductor y un aislante es que un mal conductor de electricidad o de calor es de grado más que de tipo, ya que todas las sustancias conducen electricidad en mayor o menor medida. Un buen conductor de electricidad como la plata o el cobre puede tener una conductividad 1000 millones de veces superior a la de un buen aislante, como el vidrio o la mica. El fenómeno conocido como superconductividad se produce cuando al enfriar cierta sustancia a una temperatura cercana al cero absoluto, su conductividad se vuelve prácticamente infinita. En los conductores sólidos la corriente eléctrica es transportada por el movimiento de electrones y en disoluciones y gases lo hace por los iones. Esto es importante, mira, esto que está aquí. En los conductores sólidos, o sea, por ejemplo los conductores de cobre, aluminio, el movimiento de electrones, se produce a través de ese material sólido. Mientras que, bueno, y ahí se mueven son los electrones, según la teoría. Mientras que en las disoluciones y en los gases, por ejemplo, en el líquido de una batería, que es un electrolito, allí no se mueven electrones, sino iones. Iones son átomos cargados eléctricamente. ¿Oyeron? Quiere decir que por un conductor eléctrico, un conductor de cobre, no se pueden mover iones, o sea, se mueven son electrones. El semiconductor, un material sólido o líquido capaz de conducir la electricidad mejor que un aislante y peor que un metal o un conductor. La conductividad eléctrica, que es la capacidad de conducir la corriente eléctrica cuando se aplica una diferencia de potencial, es una de las propiedades físicas más importantes. Ciertos metales como el cobre, la plata y el aluminio son excelentes conductores. Por otro lado, ciertos aislantes como el diamante o el vidrio son muy malos conductores. A temperaturas muy bajas, los semiconductores puros se comportan como aislantes. Sometidos a altas temperaturas, mezclados con impurezas o en presencia de la luz, la conductividad de los semiconductores puede aumentar de forma espectacular y llegar a alcanzar niveles cercanos a la de los metales. Las propiedades de los semiconductores se estudian en la física de estado sólido. Tengan presente que los semiconductores, como el silicio, el germanio y otros más, son los que conforman toda la electrónica moderna, digamos la base.
aquí dice que muy claro que sometido a temperaturas altas la conductividad varía, o sea, aumenta. Por eso que ustedes ven que todo el equipo electrónico tiene ventiladores por todos lados. El enemigo del equipo electrónico es el calor. Cuando hay calor excesivo, toda la electrónica se modifica y puede llegar incluso a estropearse el circuito, a quemarse, a dañarse, porque por alcanzar altas temperaturas. Bueno, me estudian aquí todo esto del dopado de semiconductores, porque ustedes van a ver electrónica y esto es importante. Hacen un resumen de esto. Bueno, hablemos aquí de los materiales aislantes ahora. El aislante perfecto para las aplicaciones eléctricas sería un material absolutamente no conductor, pero este material no existe. Los materiales empleados como aislantes siempre conducen algo de la electricidad, pero presentan una resistencia al paso de la corriente eléctrica. Estos materiales conductores tienen un gran número de electrones libres, electrones no estrechamente ligados a los núcleos. Pueden transportar la corriente. Los buenos aislantes apenas poseen estos electrones. Algunos materiales como el silicio y el germanio, que tienen un número limitado de electrones libres, se comportan como semiconductores y son la materia básica de los transistores. Transistores, diodos, circuitos integrados. En los circuitos eléctricos normales suelen usarse plásticos como revestimiento para los cables. Ustedes ven que la mayoría de cables están revestidos de plástico, son plásticos termoplásticos, porque siempre soportan unas temperaturas un poco elevadas, sin derretirse. Estos plásticos también tienen características como por ejemplo son resistentes a la radiación ultravioleta. Algunos pueden tenderse a la intemperie. También tienen retardantes a la llama, o sea que si se encienden no van a quemarse, sino que se autoextinguen ellos mismos porque producen mucho humo y el humo desplaza el oxígeno y el material termina apagándose. Se llama autoextinguible. Si ustedes miran las plantas modernas verán que hay muchos cables por bandejas a la intemperie. Van amarrados ahí unas bandejitas a la intemperie. Ante las plantas antiguas, si ustedes van por allá por Mamonal y observan algunas de las plantas antiguas, verán que hay muchas tuberías amarradas que van por bandejas. Anteriormente, como los cables no tenían materiales aislantes con tan buenas propiedades como ahora, entonces la norma decía que debían disponerlos en tuberías para protegerlos de la intemperie. Ahora los tienden sobre bandeja a la intemperie, donde se puede hacer, porque hay lugares donde se requiere protegerlos de golpes, por ejemplo, de mordeduras, de golpes, de maquinaria. Eso hay que ponerle tubería de acero. Bueno, aquí voy a hablarles un poco sobre el multímetro digital. Se llama multímetro porque tiene múltiples funciones. Bueno, aquí tiene entonces el multímetro, tiene en la escala de ohmios, en el rango de ohmios, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 calibres. ¿Sí? Aquí hay un puntico que indica que produce un pito. Aquí hay un diodito que indica que esa escala se usa para medir diodos. Luego viene el rango de 0 a 200, el rango de 0 a 2000, de 0 a 20.000, de 0 a 200.000, de 0 a 2 millones y de 0 a 20 millones. En
En la magnitud de voltaje tiene 1, 2, 3, 4, 5 calibres. Hay un calibre de 200 milivoltios, un calibre de 2 voltios, un calibre de 20 voltios, un calibre de 200 voltios, un calibre de un calibre o rango de 0 a 1000 y de 0 a 750. Entonces, como tiene varios calibres y varias funciones, se le llama multímetro. Este es un multímetro Fluke, referencia 115. Observen que este tiene un selector, pero no tiene calibres. ¿Por qué no tiene calibres? Porque este selector selecciona solamente las funciones. Por ejemplo, la función de voltaje de corriente alterna, que es esta, y el instrumento, con el algoritmo que tiene, él puede seleccionar el calibre. ¿Están viendo la cámara? Bueno, a estos instrumentos se le llaman instrumentos de autorrango. Aquí ustedes ven una tecla que se llama rango, la que está aquí. Yo puedo seleccionar el rango aquí también. Lo puedo ir variando a medida que pulse la tecla. ¿Qué es el rango? El rango es el rango de medición de 0. Por ejemplo, si aquí ustedes alcanzan a ver de pronto el gráfico de barras que está aquí abajo. Dicen que es de 0 a 6. Vamos a ponerlo más cerquita. Mire, se ve de 0 a 6 voltios. El gráfico de barras. ¿Sí lo ven? Bueno. Si yo pulso aquí otra vez, ya me cambia. Va, por ejemplo, de 0 a de 0 a 60, de 0 a 600, de 0 a 6, de 0 a 60, de 0 a 600. Esos son los calibres que tiene para voltaje de corriente alterna. Para voltaje de corriente continua, vamos a ver cuántos tiene. Tiene de 0 a 6, de 0 a 60, de 0 a 600, ya. Tiene esos calibres. Pero si miramos aquí en resistencia, por ejemplo, ohmios, tiene muchos más calibres. Yo les recomiendo que vayan intentando hacerse a su propio multímetro. La resistencia eléctrica ya es, digamos, el fenómeno que sucede cuando la corriente encuentra una oposición al flujo a través de un material conductor o aislante. La unidad de resistencia eléctrica es el ohm. La magnitud se llama resistencia eléctrica, pero hay un elemento físico real que se llama el resistor. En voltaje, hablamos de voltaje como magnitud eléctrica, que es la presión que hace que los electrones se muevan a través del material conductor. Y hablamos de su unidad, que es el volt, pero el volt no se puede, no es un elemento físico. Mientras que el resistor sí es un elemento físico, un elemento que, como el conductor, es físico y se puede fabricar, comprar, distribuir, comercializar, en fin. El resistor es un elemento fabricado de un material que ofrece oposición al flujo de la corriente eléctrica. El cobre, que es un buen conductor, tiene electrones libres que permiten el flujo de la corriente. En cambio, el carbono posee menos electrones libres, por lo tanto la corriente será menor.
A este fenómeno se le denomina oposición o resistencia. ¿Cuáles son los factores que determinan la resistencia de un material? La longitud, el área, la resistencia específica del material y la temperatura. Ojo con esto. La longitud interfiere en la resistencia de un material porque a mayor longitud hay más material. Y obviamente habrá mayor resistencia por efecto de la resistividad del material. ¿Qué es la resistividad del material? Es la resistencia específica al flujo de la corriente. Esta resistencia se mide o la mide en el laboratorio a través de someter a un instrumento que se llama el puente de Wheatstone para medir resistencia específica un hilo de material de 1 milímetro de sección por 1 metro de longitud. Le miden su resistencia con ese instrumento y nos dan estos valores. Por ejemplo, la plata tiene 0,01605 ohmios por milímetro cuadrado por metro. Esto de ohmios por milímetro cuadrado por metro es lo que les acabo de decir. Es la resistencia de un hilo de conductor de ese material de 1 milímetro de sección por 1 metro de longitud. Entonces esta resistividad se mide a 20 grados centígrados, todas. Al aumentar la temperatura, entonces ya esta resistividad no es válida, porque la medición es a 20 grados centígrados. Bueno, ¿por qué la sección está arriba? Siendo directamente proporcional. Porque a medida que aumentamos la longitud del material, perdón, la sección del material, entonces aumenta su resistencia, porque es más material. Por eso está directamente proporcional. A medida que se aumenta la sección, aumenta la resistencia. ¿Por qué la longitud está abajo? Porque es por metro. Recuerden que cuando uno tiene una cantidad y la especifica por tanto de longitud, siempre la coloca dividiendo por metro. O sea, quiere decir que esta resistividad de 0,1605 es por cada metro. Por eso está aquí abajo dividiendo. Exactamente. El cobre estirado en frío tiene 0,0178. El aluminio comercial 0,02930. El hierro 0,0108. Entonces, como ven, la plata es el mejor conductor, el que tiene menos resistividad. Le sigue el cobre, el aluminio, el oro, en fin.